Capítulo 3. Canta los papeles del divorcio. Parte 2. Todo se reducía a la conexión entre los nombres de los arzobispos y los nombres de las estrellas que Subaru conocía. Esa era sin duda la pista que permitía a Subaru adivinar el efecto del poder de la avaricia que poseía Regulus. Pero Subaru no veía con buenos ojos ese hecho. Sinceramente, era una molestia, porque el propio nombre de Subaru derivaba de las estrellas. Las estrellas del cielo nocturno eran como hermanos para él. Por eso, que los arzobispos del culto de la bruja, los seres más repugnantes que había conocido hasta entonces en aquel mundo, compartieran sus nombres con esas mismas estrellas era la mayor humillación. Quienquiera que decidiera nombrarlos era tan desagradable que casi le provocaba ardor de estómago. Pero ignorando la justa furia que sentía por quienquiera que hubiera bautizado a los arzobispos con nombres de estrellas, no podía negar que era increíblemente conveniente. Como ya se había dicho, los arzobispos tenían nombres de estrellas, y era muy posible que rastrear la raíz de esos nombres fuera la clave para averiguar sus habilidades. Betelgeuse derivaba del árabe y significaba mano de Hafsa, lo que describía perfectamente el poder de Betelgeuse, manos invisibles, así que no era tan sorprendente que interpretar el poder de Regulus de la misma manera también pudiera funcionar. Regulus formaba parte de la constelación de Leo, y la propia palabra significaba pequeño rey en latín. Además, la estrella llamada Regulus tenía otro nombre en la época romana, Scolar Leonis, corazón de león. En cuanto lo recordó, cierta explicación del poder de avaricia saltó a la vista como la posibilidad más probable. Lo que necesitaba para sentirse seguro era la confirmación de la falta de latidos de Regulus, que era lo que le había pedido a Reynard. Como resultado, Reynard había salido volando hacia el cielo y aún no había regresado, pero a cambio, la sospecha de Subaru había recibido suficiente confirmación como para que se sintiera seguro de su hipótesis. La batalla de Subaru había comenzado mucho antes de que volviera a estar frente a Regulus. Desde el momento en que se dio cuenta de que el poder de Regulus podía clasificarse como una especie de invencibilidad, había repasado todos los posibles patrones que podía imaginar y desarrollado métodos para enfrentarse a cada uno de ellos. El plan de asfixia, las pruebas de Siegfried, la idea de golpearlo con su propio ataque, nada de eso había sido una broma. Todo había sido en serio. Tratar de encontrar una salida habría sido inútil si no fuera en serio. Descartamos un campo de fuerza superpoderoso basándonos en el hecho de que ni siquiera los ataques de Reynard podían atravesarlo. Y también se descartó una invencibilidad total con un número limitado de usos, dada tu reacción después de haber sufrido tantos ataques. Si se trataba de un simple poder defensivo, entonces Reynard debería haber sido capaz de atravesarlo con sus ataques. Si Regulus era simplemente invencible durante X número de golpes, entonces debería haber actuado más preocupado después de haber sido atacado tan a menudo. No tenía la capacidad de actuar para mantener la calma, así que el hecho de que no hubiera intentado forzar un encuentro decisivo antes significaba que esa teoría podía descartarse con seguridad. Y después de descartar todo tipo de posibilidades, entre el nombre de la estrella que significaba corazón de león, el recuerdo de Emilia de que no sentía ningún calor corporal proveniente de Regulus, y la pieza final que Reynard le había dado para atarlo todo, Subaru lo había descifrado. De todos los patrones que había imaginado, solo quedaba una posibilidad que pudiera explicarlo: su poder no le hacía invencible en absoluto. Era una habilidad para detener el tiempo. Más precisamente, Regulus podía detener el tiempo para todo tipo de objetos. Cumplido. No carente. Completo. La retorcida visión del mundo que Regulus adoptaba en todas las cosas hablaba de la horrible forma en que vivía, pero también era una confesión de su poder. Si el tiempo se ha detenido para un objeto, eso significa que no cambia. Que no cambie significa que no se lastima, y también significa que no se moja. La suciedad que lanzas y las gotas de agua también tienen su tiempo detenido, así que no pueden ser retenidas por las cosas con las que chocan y simplemente las atraviesan. Era como la clásica habilidad de vacío del manga. Había todo tipo de habilidades en las historias en las que la gente podía cortar a través del espacio mismo, de modo que no importaba lo fuerte que fuera lo que intentaban cortar, podían atravesarlo. Y la habilidad de Regulus permitía algo similar. Con su tiempo detenido, el propio Regulus Corneas era una distorsión en el espacio. Los trozos de tierra que habían quedado suspendidos en el tiempo tenían el poder destructivo de atravesar todas y cada una de las defensas. Podía caminar libremente por encima del agua cuyo tiempo se había congelado. Y podía anular todos los ataques contra él simplemente deteniendo su propio tiempo. Era el ataque definitivo y la defensa definitiva, dependiendo de cómo se utilizara. La invencibilidad era solo un efecto secundario de la detención del tiempo. De todos modos, eso es lo que estaba pensando. ¿Cómo lo he hecho? Todavía con la mano extendida, Subaru terminó la cuidadosa y larga exposición de su análisis. Al oír eso, Regulus se quedó mudo por una vez. Se le torció la cara de asombro,
se le tensaron las mejillas y negó con la cabeza, exhaló lentamente. ¿Crees que tengo alguna obligación de responder a eso? No me interesa en absoluto lo que puedas pensar. Y la verdad es que fue una historia tediosa. Fue un desperdicio siquiera escucharla. Sinceramente estoy asombrado de lo absolutamente imperturbable que eres por ese loco latigazo. Ni siquiera recuerdas lo que dijiste antes de que empezara a hablar, que eres un pez de colores. Subaru se quedó atónito al ver con qué descaro Regulus echó el pelo hacia atrás y dio un giro de 180 grados. Tirándose al cuello en una reacción exagerada, la expresión de Regulus se deformó de rabia mientras daba un paso al frente, hablando tan alto. No revelar el propio secreto es obviamente problemático, incluso antes de tocar cualquier cuestión de derechos. No intentes imponerme tu ego, imbécil irritante. Debería dispersarte en 1.000.000 de pedazos, también, si lo haces, entonces nunca sabrás dónde está Emilia. Sin embargo, Regulus se detuvo al verse atrapado en un punto vulnerable. Al menos en ese aspecto, era espléndidamente sincero, lo que hacía que a Subaru le mereciera la pena seguir manipulándolo. ¿Sabes? En momentos como este, el villano suele amenazar con torturarme hasta que hable. ¿Quién estás insinuando que es un villano? Ah, ya veo. Así que tú eres esa clase nauseabunda de malvado. La peor clase de maldad era una maldad común e irreflexiva. Su comentario había pretendido ser un consejo sarcástico, pero la reacción de Regulus le dejó asqueado. Sin embargo, gracias al tiempo dedicado a explicar su teoría, había conseguido recuperar el aliento y reponerse un poco. Decidiendo que ya era hora, Subaru levantó la vista hacia donde estaba Regulus y luego hacia la tenue luz resplandeciente. Ahora, en ese instante, el espíritu menor que había tomado prestado de Emilia lanzó un trozo de hielo directo a la cabeza de Regulus. Regulus levantó la vista de inmediato y vio el hielo justo delante de su cara, y se echó a reír. ¿Eres tan persistente en aferrarte a un método roto? ¿Cuándo aprenderás? No funciona. No se molestó en esquivar y simplemente levantó el brazo, dejando que el hielo se estrellara contra su cuerpo. Obviamente, el hielo no tenía ninguna posibilidad de atravesar sus defensas. El hielo se desmoronó y volvió a convertirse en maná. Una vez terminado, Regulus se volvió, con el rostro radiante, como si hubiera logrado una gran hazaña. No negaré que es un poco monótono. Pero tengo que preguntar, ¿cuándo vas a aprender? Habiendo escapado fuera del alcance de Regulus, Subaru le sacó la lengua burlonamente. Al verle huir, los ojos de Regulus se abrieron de par en par. El objetivo del hielo solo había sido llamar la atención de Regulus. En cuanto se dio cuenta de que la invencibilidad de Regulus residía en detener el tiempo, era obvio que una bofetada de un luchador de sumo profesional no sería más efectiva que la de un bebé. Ah, supongo que no lo has reconocido para que conste, pero es totalmente obvio que detienes el tiempo. Tú. Incluso el repertorio de gritos furiosos de Regulus carecía de variedad mientras se lanzaba hacia Subaru. Al instante siguiente aceleró explosivamente, acortando la distancia de un solo golpe. A ese ritmo, los dedos de la muerte alcanzarían a Subaru, pero justo antes de que lo hicieran, el equilibrio de Regulus desapareció. Sinceramente es un poco sorprendente, pero estás tan obsesionado con la confrontación directa que eres casi cómicamente débil contra cualquier tipo de truco. Mientras Subaru decía eso, Regulus cayó en un simple agujero en el suelo detrás de él. No era una trampa, sino un simple agujero, lo cual era importante. Si hubiera algún tipo de tapa o una cubierta de tierra sobre él, entonces era probable que no cayera en él por la misma razón por la que podía caminar sobre el agua. Si había un punto de apoyo, entonces podía simplemente detener el tiempo del punto de apoyo y pisar firmemente sobre él. Pero si estaba al aire libre, no tendría suerte. Regulus cayó en el agujero, dejando una huella del tamaño de una persona de dibujos animados cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo. A medio camino, la parada temporal empezó a afectar también al suelo, pero fue suficiente para demostrar la eficacia de una trampa. Todavía tengo más para ti, ya que este espíritu y Emilia Tan tienen una buena relación, aunque mi beaco es más adorable. Haciendo a un lado a Regulus, Subaru continuó provocándolo para mantener su atención lejos del suelo. Mientras había estado corriendo por ahí, le había encargado al espíritu menor que usara sus poderes para cavar agujeros aquí y allá por la zona. Había marcas para Subaru, pero no había forma de que el totalmente desconcentrado Regulus las notara. Como era de esperar, tal vez por el efecto de haber caído ya una vez en un agujero, Regulus no se atrevió a salir por miedo a caer en otro. Estaba totalmente atrapado. Y Subaru seguiría cavando tantos agujeros como necesitara mientras eso retrasara a su perseguidor. Por supuesto, un guerrero de primera, e incluso de segunda, nunca caería en una trampa así. Irónicamente,
el hecho de que Regulus cayera en ellas era la prueba de que no tenía más experiencia que en peleas directas, enfrentarse a los enemigos cara a cara y aplastarlos con su poderosa habilidad. El hecho de que nunca hiciera otra cosa era prueba de que Regulus no conocía otra forma de pelear. Lo siento, pero por desgracia solo he tenido un 1 contra 1 directo una vez desde que llegué aquí, y lo único que saqué de él fue el recuerdo de que me patearon el trasero. ¿Pelear con trucos de feria? ¿No tienes orgullo de hombre? Sé exactamente lo inútil que es mi orgullo. Dejando a un lado tu poder, a nivel individual, puedo ser más listo que tú cualquier día de la semana y 2 veces los domingos. Sin embargo, me preocupa que hacer esto constantemente me esté convirtiendo en peor persona. Por eso Subaru había convencido a Emilia de que le dejara el campo de batalla a él. Con su honestidad interior, ella lucharía con un tipo de lucha tan desagradable. La angelical y honesta Emilia tenía otro papel que desempeñar. Se trataba de asignar el trabajo adecuado a la persona adecuada. Por supuesto, además de la cantidad de trucos que tenía bajo la manga, también estaba la apremiante cuestión de la resistencia. Sería peligroso que se viera acorralado como antes, así que no podía buscar refugio en un edificio por descuido. Pero, vaya, tengo que decir que esta pierna no me duele nada. Cerró un ojo mientras miraba su pierna derecha que había estado aguantando sorprendentemente bien mientras seguía escapando. Durante el caótico combate y todo el parkour, había estado en plena forma. Su respuesta a la preocupación de Emilia antes no había sido solo el haciéndose el duro. Casi podía convencerse a sí mismo de que había olvidado que esa extremidad había sido prácticamente arrancada no solo una vez, sino 2, antes de ser afectada por un misterioso tumor negro. Al instante siguiente, el suelo lleno de agujeros explotó. Fragmentos de piedra y terrones de tierra llovieron por todas partes. Mirando hacia atrás, Subaru vio a Regulus respirando agitadamente. En una rabieta frustrada, había volado todo el suelo junto con todos los agujeros que se habían interpuesto en su camino. Por supuesto, era la mejor respuesta que podía dar en aquella situación, pero, ¿por fin te has dado cuenta? Para ser alguien a quien le encanta hacer explotar todo lo que le molesta, ¿por qué no lo hiciste desde el principio? ¿Paraste el tiempo por tu cabeza en vez de por tu cuerpo? GRRRHHH. Con una simple puñalada sarcástica, podía transformar la victoria de Regulus en una derrota. Naturalmente, ya se había alejado lo suficiente como para escapar del ataque de Regulus antes de provocarlo más. Era el clásico juego japonés, una táctica de manual para luchar contra un enemigo poderoso en un juego. Pensándolo así, Subaru se dio cuenta de que luchar contra Regulus era la vez que más había utilizado los conocimientos de su viejo mundo. ¿Significa que es la primera vez que he podido usar trucos del Japón actual desde el incidente de la mayonesa? No, retiro lo dicho. Hubo otra oportunidad que se me presentó. También fue un combate duro. ¿De quién estás hablando? Del que perdió contra mí y sirvió para hacer este látigo. Cuando Subaru ladeó la cadera y mostró el objeto en cuestión, la ira de Regulus pasó por fin su punto de ebullición y estalló por completo. El rostro de Regulus se retorció malévolamente, y su furia asesina se extendió por los edificios a su alrededor, cambiando la forma del barrio. Aquella reacción era justo lo que Subaru había estado esperando, pero había sido un difícil acto de equilibrismo intentar mantener los refugios cercanos fuera del alcance del desahogo destructivo de Regulus. Quería mantenerse lo más lejos posible de ellos, pero por desgracia, el hecho de que estuvieran convenientemente repartidos por toda la ciudad se había vuelto en su contra. Respirando hondo y exhalando lentamente, Subaru se concentró aún más. Tenía que garantizar su propia seguridad mientras evitaba que Regulus dirigiera su atención hacia Emilia. El plan también incluía inmovilizarlo en un área y asegurarse de que la gente de la ciudad no se viera atrapada en el alboroto del villano. Subaru tenía muchas cosas que hacer. ¿Qué? ¿Animarme un poco? De repente, Subaru notó un débil brillo cerca de su cara. Era el espíritu menor cuyo nombre ni siquiera conocía, el que Emilia le había prestado. Revoloteaba a su lado, como dándole ánimos. Era un espíritu menor en la misma longitud de onda que Emilia. Compasivo y probablemente igualmente deseoso de ofrecer su apoyo. ¿Es alentador? Es como si alguien me llamara cabeza de chorlito. Subaru soltó una risita mientras se secaba una gota de sudor del cuello, ocultando una feroz determinación tras un comentario irreverente. Subaru tenía que seguir ganando tiempo mientras se aseguraba de que Regulus nunca se diera cuenta de que eso era lo que estaba haciendo. E incluso si lograba reconocer que Subaru estaba haciendo tiempo, no podía permitirse que averiguara por qué. Para que ganaran, ese era el papel que Subaru tenía que cumplir. Durante un instante, Subaru miró a lo lejos. La dirección era el lugar al que Emilia se había dirigido después de partir del campo de batalla, la capilla que habían dejado atrás antes. Esa era la ubicación del reino que Regulus gobernaba. Más precisamente, allí era donde estaba el pequeño reino de novias gobernado por el pequeño rey. Subaru debería haberse dado cuenta por lo extraño de la premisa.
La calamidad sin precedentes que había asolado la ciudad de la Puerta del Agua y los arzobispos puramente malvados que la habían llevado a cabo. Todos los arzobispos tenían su propia maldad y eran una manifestación incomparable del mal, pero Regulus era el único de ellos que viajaba con un grupo de secuaces adicionales. Subaru había supuesto que era una expresión de su ego, su posesividad y su fijación por sus esposas. Pero, ¿y si esa no era la única razón? Al igual que el regreso de la muerte de Subaru se basaba en la muerte y las manos invisibles de Betelgeuse no podían interactuar con cosas que él no podía ver, el poder de Regulus tenía absolutamente algún tipo de límite, y si ese límite era la existencia de todas esas esposas que estaban constantemente a su lado, incluso en un campo de batalla. Ya fuera el límite de Regulus o solo el efecto del poder del pequeño reino, y si el número de esposas o su distancia de ellas o algo en ellas era lo que requería para su habilidad corazón de león, ese pensamiento fue la razón por la que envió a Emilia mientras mantenía las cosas con Regulus, porque creía que las serias súplicas de Emilia podrían hacer lo que sus palabras nunca harían. Cuento contigo, Emilia, saca a esas mujeres de ese pequeño reino. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.